Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Entorno Veracruz. Carlos Villalobos, Martín Quitano, le damos la más cordial bienvenida a esta nueva emisión desde el Hotel San José, desde la Pastelería La Toga, quienes nos reciben siempre con mucho gusto, evidentemente, esperando sea de su agrado esta nueva transmisión con un gran amigo, compañero, conocido ya de ustedes también, el investigador, biólogo Juan Martínez, quien vamos a tocar algunos temas que tienen que ver con la actualidad, con lo que está pasando en nuestro país en relación a la discusión sobre la ciencia, sobre el conocimiento, sobre la situación que guarda esta, algunos dicen persecución contra un sector de científicos y administrativos de lo que fue un foro de investigadores. Creo que en este sentido va a ser una plática de muchísima riqueza. Antes de comenzar, si me permites, Juan, quisiera comentarles a quienes nos ven y nos escuchan que tenemos nuevos productos de especialidad de La Toga. Son unos chocolates de almendras, una nuez y una nuez pecana y una nuez de macadamia con chocolate. Son productos gourmet que van a estar al alcance de todos ustedes. Los invitamos a que los conozcan. Son una más de los regalitos que hace la Pastelería La Toga. Bien, Juan, bienvenido, de verdad es un gusto tenerte con nosotros en Entorno Veracruz. Muchas gracias, Martín, gracias por la invitación. Fíjate, Juan, que nosotros desde Entorno Veracruz hemos dado seguimiento a la situación que guarda la discusión alrededor de una denuncia y una solicitud, una denuncia de gente del CONACYT, aunque la doctora Álvarez diga que ella no sabe nada. Se entiende que su área jurídica hizo una denuncia ante la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de la República solicitó en 2 ocasiones ya, tú nos los aclaras, en 2 ocasiones ya, órdenes de aprehensión contra 31 administrativos y científicos que formaban parte de un foro de científicos que obviamente tienen que ver con cómo se ha desarrollado la relación de la ciencia con nuestra sociedad. ¿Por qué digo cómo se ha desarrollado, estimado Juan? Porque hay una discusión que parece tener una escalada. El conocimiento, la ciencia no necesariamente son importantes o trascendentes, sino lo importante y trascendente es ser bueno, ser feliz. Teniendo esto como base, todo lo demás vendrá como en cascada, tendremos obras que se harán bien, no habrá corrupción. Y el conocimiento, las capacidades que se puedan desarrollar desde el estudio, desde la reflexión, pues sí son importantes, pero pueden pasar a segundo o a tercer plano. Pareciera que esta lógica, que la estoy tratando de resumir muy coloquialmente, está imponiéndose en muchos sectores sociales como un discurso que descalifica a la gente que tiene aspiraciones de estudiar, de capacitarse, de generar conocimiento, de establecer una discusión alrededor de la ciencia en todos sus ámbitos. Quisiera empezar por esta parte y en segunda, si me lo permites también, que pudieras anotar cómo estás mirando esto que muchos consideran persecución contra la academia, contra los científicos. Pues es un tema complejo, es un tema importante. Yo creo que algo que ha pasado en la sociedad mexicana es que mucha gente ha dado por sentado el valor y la contribución de la ciencia. Y es común ahora en redes sociales escuchar o ver o leer críticas en el sentido de que qué es lo que hacen los científicos, sobre todo en estos tiempos. Así es. Y yo les quiero decir a tu público, a tus escuchas, que lo que hacemos los científicos es muy variado y con las limitaciones que tiene el sistema científico mexicano se han hecho contribuciones importantes, pero quizá ha faltado también el hecho de que la gente pueda conocerlas y ver incluso que muchas de estas cosas que tenemos tienen su origen en investigadores mexicanos. Muchos de ellos viven incluso a la vuelta de sus casas, son sus vecinos. Los investigadores tenemos una vida como la de muchas personas en el país. Nos levantamos temprano, llevamos a los hijos a la escuela, tenemos que lidiar con burocracias, con otras cosas, y también tenemos nuestra razón de ser, que es la investigación.
Hay varios ejemplos, pero pensando en Veracruz, en la Universidad Veracruzana, en estos tiempos de pandemia, un ejemplo, la Facultad de Medicina Veterinaria de la ciudad de Veracruz, de la Universidad Veracruzana, fueron de los primeros en generar vacunas, también la Universidad de Medicina. Hay una historia de generación de vacunas mexicanas que provienen de la Universidad Veracruzana y quizá lo hemos olvidado. Eso es ciencia, y ahora cuando tenemos esta pandemia del coronavirus hay cuando menos 5 o 6 equipos mexicanos que están luchando por generar una vacuna mexicana. Unos de ellos ya con pruebas que indican la producción de anticuerpos inmovilizantes, pero que desafortunadamente no han recibido el apoyo para que estas vacunas, que son más baratas que las importadas, ¿verdad?, se puedan hacer llegar a la población. Y también se puede hacer una mancuerna con la iniciativa privada, que es también parte de la sociedad, ¿no? La pequeña, la mediana industria puede ayudar con las redes de producción que tienen para que estos productos lleguen rápidamente a la sociedad en un momento de necesidad como es ahora en esta pandemia del coronavirus. Es decir, la ciencia está allí y la ciencia va en diferentes aspectos. Recientemente, en el año 2019, tenemos a nuestros colegas del INAO, el Instituto Nacional de Astronomía, Óptica y Electrónica, que se unen a un esfuerzo mundial y logran la primera imagen de un hoyo negro. Y con eso nos ayudan a entender el origen del universo. Perdón, aquí te interrumpo nada más, Juan. Yo creo que sería interesante porque ahondar en esta parte de los mecanismos de la ciencia, de lo que estás diciendo, de los descubrimientos. El problema es que hay sectores sociales y representaciones políticas que incluso dicen, ¿y eso en qué le ayuda a la gente? Escuchas a la doctora Álvarez, la directora del CONACYT, y dice, es que tenemos que cambiar a hacer una ciencia popular. ¿A qué se refiere o a qué se referirá realmente? Porque mucha gente dice, bueno, pero sí, a mí qué me importa que haya un hoyo negro, ¿no? A mí qué me importa si no generan una vacuna mexicana. O sea, es el cotidiano. Sí. Y es a donde se está degradando la discusión. Tienes la razón. La mayoría de las personas que están también viviendo el día a día se van a preguntar, ¿y a mí en qué me ayuda saber que hay un hoyo negro? Pero para saber lo que hay de un hoyo negro, hay una serie de tecnologías que van asociadas, que son las que permiten que nos comuniquemos, como ahora nos estamos grabando, que nos veamos en un celular, que mandemos señales, ¿verdad? Lo mismo las comunicaciones. Las tecnologías que se utilizan para estudiar un hoyo negro nos permiten estar comunicados como ahora lo estamos, solo que no lo hemos percibido. Y de una manera más cercana, y también volviendo a Veracruz, tenemos este ejemplo del Instituto de Ecología, donde se logra abrir un mercado que estaba boicoteado por los Estados Unidos, en el que el aguacate mexicano no podía entrar, ¿verdad? Y se descubre o se prueba que el aguacate mexicano no lleva ninguna plaga. Se abre ese mercado y ahora todos los años en el Supertazón vemos anuncios del aguacate mexicano gracias a una investigación que se hizo en el Instituto de Ecología aquí en Jalapa, y los beneficiados son productores, son los distribuidores, son los exportadores, es toda una cadena de producción que mantiene familias. Que mantiene familias, ¿sí? Y por supuesto también del aguacate hay ahora críticas, lo cual siempre va a ser así, porque tienen ahora que ver, siendo algo que ahora es tan exitoso, es donde siembras los árboles de aguacate. Y aquí viene que entonces, junto al descubrimiento científico y a este boom económico, la regulación de las autoridades para evitar que los plantíos de aguacate se den en lugares donde se talan bosques naturales, ¿sí? Bosques originales. Claro. Entonces es algo complejo, requiere, el ejemplo del aguacate nos da un claro ejemplo de los investigadores, de la sociedad, los productores, es decir, la iniciativa privada, los exportadores, pero también las autoridades. Las autoridades tienen que participar brindando un marco regulatorio
justo, propicio, y ese ejemplo es un buen ejemplo también de lo que hace la ciencia. Y luego, ¿qué es lo que sucede? Eso es lo que pasó en nuestra institución Alinecol. Los mismos productores de aguacate ven que la investigación científica les es benéfica, y ellos, cuando teníamos un fideicomiso, aportaron una cantidad importante para seguir realizando investigaciones en el área forestal, en el área de agricultura, es decir, en investigación aplicada, porque ellos vivieron cómo la ciencia puede ayudar a un sector y a todas las familias que viven en eso. En algún momento el doctor Martín Aluja comentó que eran cerca de 50,000 personas beneficiadas, familias, ¿no? Entonces es algo extenso. Y al final también el público que recibe los aguacates, ¿no? Entonces es algo más extenso, es beneficios directos e indirectos en la sociedad. Juan, en este debate de la ciencia, del proceso del avance civilizatorio, en todo caso, de la humanidad, para ir razonando y pensando e identificando todo lo que hasta la fecha tenemos de bueno o de malo en términos de humanidad. En nuestro gobierno y en muchos otros gobiernos parece ser que hay una tendencia, se supone, a irse a la discusión del rescate de las tradiciones como la panacea. Ahora estamos estimulando mucho la cuestión de las parteras, ¿no? Los remedios sobre la base del reconocimiento de las hierbas que pueden ayudar, etcétera, etcétera. Esta discusión, que se vuelve ya ideológica, política, marca un antes y un después en los últimos 3-4 años respecto de cómo se concibe la relación con la ciencia desde el gobierno, desde la administración pública. Mira, la situación de volver a las tradiciones, pues realmente yo diría que no es algo nuevo, es que siempre ha estado presente, ¿sí? Hacer creer o pensar que volver a las tradiciones es algo que estamos haciendo ahora es un error, y te lo puedo poner históricamente, sobre todo en el área de la botánica. Tenemos en la época de Felipe II, precisamente, en la Nueva España viene un protomédico, en este caso no eran biólogos, venía también desde el lado de la medicina, a estudiar las plantas de la Nueva España, de lo que es ahora México, precisamente para ver su uso. Posteriormente tenemos la Real Expedición Botánica, que se da a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, donde participan muchos académicos, y entre ellos un mexicano o nuevo hispano, nacido en lo que ahora es el Estado de México, José Mariano Mociño, que él, desde sus escritos, desde esa época, dice que hay mucho saber en la ciencia, no sé si se parece a ciencia tradicional, pero en el conocimiento tradicional. Y entonces él estudia las plantas, además de incorporar la taxonomía de Linneo, que venía, digamos, de Europa en ese momento, de darle un nombre específico, un nombre genérico a las especies, usar dos, ¿no?, nombres para ir dando un sistema que se llama binomial o lineano, y poder encajar todo también en familias que son afines por sus caracteres de reproducción. Él añade el conocimiento, el uso de las plantas. Tienen un trabajo muy extenso sobre esto, y además aprende náhuatl, aprende las lenguas mexicanas, y él hablaba náhuatl. Y eso está ocurriendo en la colonia, ¿sí? En el momento en que éramos españoles. Pensando también en el discurso que estamos viendo ahora de que nos enfrentamos o le reclamamos al gobierno de España y todo. Esto es complejo, ¿verdad? No se puede negar la experiencia dolorosa, en particular para los pueblos americanos que representó la conquista, pero al mismo tiempo no se puede negar la experiencia dolorosa que la mayoría de los pueblos mesoamericanos, por ejemplo, tenían en su relación con los mexicas, ¿verdad? Que era una situación de dominación. Entonces es muy complejo, hay que entender esta complejidad para entrar de lleno a esta plática,
Pero Mociño era una persona que entendía eso, entendía a los nativos americanos, platicaba con ellos, y él rescató mucho conocimiento. Y algo muy notable que hizo, él participó en una exploración que va desde Costa Rica hasta Alaska, bueno, hasta Nootka, la isla de Nootka, en lo que es Canadá. Y en Nootka él llega, él observa a los nativos de la isla de Nootka, en Canadá, y él muy pronto, para que veamos esta situación, ¿no? Quiere decir que desde que éramos españoles ya se valoraba el conocimiento ancestral de los pueblos originarios. Mociño, estando allí con los nativos de Nootka, los escucha, ve las similitudes con lo que él sabe de náhuatl y pronto empieza a hablar con ellos. O sea, había coincidencias. Lingüísticas. Y él logra hablar con ellos en su idioma. O sea, es una persona muy sensible a esta situación. Va con expedicionarios, artistas de la Academia de San Carlos, que los ilustran, los pintan. También otro gran explorador, Alejandro de Malaspina, en su expedición logra ilustrar la vida de Canadá, lo que ahora es Canadá, en esta isla de Nootka. Pero en particular José Mariano Mociño logra comunicarse con ellos básicamente en su propio idioma. Y en la experiencia moderna y también ligada a investigadores del Instituto de Ecología, que tiene una experiencia muy grande en botánica, un herbario que también es una tradición que nos da José Mariano Mociño, y los investigadores del siglo XIX, del siglo XVIII, que todavía era la Nueva España, ¿verdad? Lo que vemos entonces es que varias de las personas que están en nuestro instituto participaron en esta exploración del Barbasco, del cual se pudieron identificar por métodos modernos sus principios químicos que son utilizados posteriormente como los anticonceptivos, y así en muchas medicinas. Esto no significa que haya una riña, una ciencia contra valores tradicionales o conocimientos tradicionales. Lo digo poniendo un ejemplo que ayer no es mío, se lo voy a robar a Víctor Andrade, un investigador como tú del área de humanidades del Centro de Estudios Históricos. Dice, pues esta puja que hay entre esta concepción que parece ser está poniendo en la mesa esta administración, de que siempre lo anterior era mejor y que la ciencia, bueno, pues hay que rescatar los valores tradicionales. Decía, China es un ejemplo. China no está peleándose con sus esquemas tradicionales de vivencia, del Feng Shui, de cualquier otra intencionalidad que ellos traen desde su cultura milenaria, muy milenaria, más que la nuestra parece ser en términos de época. Pero tienen tecnología de punta, están haciendo investigaciones muy importantes y trascendentes en términos del desarrollo tecnológico, y no pasa nada. ¿Por qué encajonarnos en un debate de este tipo? Me refiero a México, si la idea es que se conviva y se relance con todas las taras que tenemos sociales, los problemas que tenemos. Sí. Debería de haber otra sincronía, ¿no? Sí, y aquí entonces, saltando del ejemplo del Barbasco, podemos llegar a un punto actual que de hecho ocurrió en la administración pasada. Es decir, muchas de estos cambios se van dando y no sé qué. No es cierto que se estén dando todos en este momento. ¿Sí? Seguro se van a dar cambios en este momento, pero no es cierto que todos estos cambios para revalorar lo tradicional se están dando en esta administración. En la administración pasada, y esto es gracias al Convenio de la Diversidad Biológica, había una crítica, bueno, una vez que descubres estos principios activos que están en las plantas o en los animales, ¿sí? ¿Quién se queda con los beneficios? Y lo que surge enseguida de manera aparente es que son las compañías farmacéuticas. Los investigadores reciben dinero por un proyecto, pero las personas donde viven estas plantas y todo generalmente no reciben un beneficio directo.
y a través del convenio de la diversidad biológica, y hay un ejemplo ya en nuestro país, se ha firmado, se logró un acuerdo precisamente porque en Oaxaca hay una planta que fija de una manera diferente el nitrógeno, de una manera también que si esos genes se pudieran insertar en otras plantas a través de ingeniería genética, les darían una ventaja en lugares secos, en lugares áridos, con poca agua. ¿Qué es lo que pasa? Compañías, universidades de Estados Unidos tienen una colaboración con algunos investigadores mexicanos, hacen este descubrimiento, pero en el proceso del descubrimiento las autoridades mexicanas se dan cuenta de que allí hay un recurso genético asociado a las plantas en una región de Oaxaca y obligan, y esto es en la administración anterior, obligan a estas compañías que financian a los investigadores extranjeros mexicanos a que tienen que firmar un acuerdo para que las personas, los grupos indígenas, los grupos, las naciones originarias donde está esta planta reciban un beneficio, pero también además las personas donde haya plantas que tengan ese esquema, este elemento químico que les da químico o metabólico que les da una ventaja a estas plantas en los lugares áridos. Entonces se genera por primera vez un convenio en nuestro país donde los beneficiados, donde se descubrió, pero también donde se pudiera descubrir algo similar, pueden recibir, no sé si regalías, pero algún tipo de beneficio acordado por este descubrimiento. Entonces, eso es un paso que se da también o se debe dar a nivel mundial gracias a que existe un convenio de la diversidad biológica, y en ese sentido sí se ha visto que progresivamente, o sea, hay un reconocimiento al conocimiento tradicional, pero al mismo tiempo se busca que los beneficios de ese conocimiento también llegue a los grupos de pobladores originales de nuestro país. Por supuesto se pueden hacer otras cosas, pero no es cierto que todo eso se esté dando solamente en esta administración. A partir de ahora. Sí, no es a partir de ahora. Entonces, ¿cómo sitúas el debate de lo que se supone la persecución de este sector académico? Yo creo que ni tú ni yo, ni Carlos Villalobos, porque hemos tenido esto en el entorno de Veracruz muy claro, puede estar de acuerdo en que haya arbitrariedad presupuestal, malos manejos, corrupción, como se diga. Mira, pero que es necesario ir aclarando todos los puntos, ¿no? Dos cosas. Primero, vamos a suponer que somos personas completamente ajenas a esta situación. Entonces, aquí es muy importante que la audiencia, tus seguidores en redes sociales, vayan y revisen los principios del derecho positivo mexicano, ¿sí? Porque cuando tenemos esta situación donde hay cargas también emocionales grandes en un país donde sabemos que ha habido injusticias, donde ha existido corrupción, podemos ser propensos a querer colgar de un árbol a cualquiera, ¿no? Pero entonces, si nosotros vamos a los principios del derecho positivo mexicano, si nosotros vamos a revisar los derechos humanos, si nosotros cualquier plática que tengamos la centramos en los principios de legalidad y los derechos humanos, nos podemos llegar a nosotros mismos a encontrar el camino para entender por qué un proceder como está ocurriendo ahora con los 31 es inadecuado, es inapropiado. El primero es el de presunción de inocencia. Derecho humano universal. Sí, mientras no haya un juez que haya dicho aquí se cometió un ilícito, debemos mantener que estas personas son inocentes. La forma como lo han tratado algunos medios, algunas personas, nos preocupa porque parece que ya han sido juzgados, ¿sí? Y no es así. Es la forma como el fiscal hace, él aporta lo que él considera pruebas, el juez las ve, y aquí viene otra siguiente parte, que es lo que vimos en estos días. El juez va a ver si lo que el fiscal aporta
configura el delito que el fiscal está... Presume. Y lo que hemos visto ahora es que en 2 ocasiones y de una manera muy extensa el juez ha dicho: lo que tú presumes como delito, que en este caso es delincuencia organizada, no se ve en lo que tú me envías. Y además el juez va más allá. Dice, la operación del foro estaba o se ajustaba a lo que la ley vigente de ciencia y tecnología establece. Los fondos no son de procedencia ilícita. Que era otro caso. Sí, claro, los fondos provienen de la Administración Pública Federal y esos fondos se han administrado conforme a las reglas que existían en ese momento. También ha habido la intervención de la Corte porque recientemente se formó un nuevo foro. Hubo un cambio que desconoce al foro que se constituyó como asociación civil. Que ahora está cuestionado. Que está cuestionado, y eso es diferente, o sea, cuestionarlo es diferente que acusarlo de algún crimen, ¿no? Porque nosotros como ciudadanos debemos siempre ser críticos y criticar todo, ser severos con nuestras instituciones, con nuestras autoridades, porque como ciudadanos queremos sobre todo que nuestras instituciones funcionen y que usen nuestros recursos de manera adecuada. Eso es válido, pero de allí hacer un salto a que hay un crimen, pues sí es desproporcionado. Pero la Suprema Corte de Justicia además dice, en el tiempo que operó el foro que es AC, la autoridad lo reconoció como legítimo. Ahora hay otro foro. Ese foro ahora es legítimo. Es lo que la autoridad reconoce como su foro asesor, su foro consultivo. Entonces, eso era por relación a unos fondos que precisamente el foro consultivo promovió un amparo para que se les pagara, porque la ley dice que eso va a ser así. La ley, el estatuto del CONACYT, la ley orgánica del CONACYT, que incluye esta figura. Entonces el amparo llega a la Suprema Corte, y como la Suprema Corte de Justicia también considera los tiempos en que la ley se va ejecutando, le dice, sí, esto sería así, páguese. Pero ahora, por este estatuto, ya no es así. Entonces, en este momento, nosotros no reconocemos la personalidad del foro y este asunto queda sobreseído. Pero en esa, digamos, esa es la sentencia, pero en esa sentencia, en esa preparación para esa sentencia, la Corte establece que el foro operó dentro de la ley previamente. O sea, la discusión de la ilegalidad en el uso de los recursos pareciera que está siendo ya pasada por alto en el sentido de la revisión que han hecho las autoridades de la Suprema Corte o los jueces. Hasta este momento van ahí. Que sí. Venga es otra historia, porque dice la Fiscalía General de la República que va a buscar recomponer la carpeta. Sí, pero sucede algo, por supuesto yo no soy un abogado, ¿no? O sea, no te puedo decir, pero sí he participado en algunos procesos en defensa de los medios, de los medios naturales, de los recursos naturales de nuestro país. He participado en diferentes capacidades, una como perito. El perito es quien da una opinión técnica basada en el conocimiento. Los investigadores también podemos ayudar a la ciudadanía como perito. Es otra parte, ayudar a que el Poder Judicial pueda establecer precisamente un criterio en situaciones tan complejas como tienen que ver con la ciencia, con los recursos naturales. Lo que te puedo decir es que pasó algo en esa situación. El juez da una segunda respuesta donde dice, no lo hay. Y no les voy a girar orden de aprecio. Sí, y entonces generalmente todas las decisiones de la autoridad tienen un espacio de 2 o 3 días para ser impugnadas. ¿Sí? Al pasar 3 días quedan en sólido, o como dicen los abogados, causan estado. Y una vez que lo han causado, eso ya no se puede. O sea, la Fiscalía ya perdió esta oportunidad de por el tiempo. Sí. Eran 3 días, se vencía el lunes 20 y tanto. Sí, claro, no sabemos cómo va a actuar la Fiscalía. También
como a mí me gustaría entender, que quisiera que el fiscal nos explicara qué es lo que está pasando, porque sí es muy preocupante que otros colegas sean señalados por crimen organizado, ¿no? Es muy preocupante. Y que la detención implicaría llevarlos a un penal de máxima seguridad, lo cual es muy duro, ¿no? Sí, porque además es una prisión preventiva oficiosa. Sí. Es decir, ahí no se puede... No podrían seguir su proceso en libertad. Juan, desgraciadamente el tiempo nos mata. Creo que es necesario continuar con esta charla. Sí, más adelante. Obviamente la invitación en torno y el agradecimiento para ti y tus reflexiones es siempre un gusto. Te voy a decir qué es lo benéfico de todo esto, que el público en general pueda escuchar todos los argumentos, claro. Que el público en general pueda entender cuáles son los principios del derecho positivo mexicano, que el público en general entienda cuáles son los derechos humanos y los vea y los valore. Si de este proceso aprendemos más de la ley y más de los derechos humanos como sociedad, hemos ganado. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a todos quienes nos ven y nos escuchan desde Entorno Veracruz, a nombre de Carlos Villalobos, obviamente reconociendo y recordándoles que estamos en el Hotel San José, en la Pastelería La Toa de Zamora 65. Les agradecemos a ustedes su presencia y nos estaremos viendo muy pronto. Muchas gracias y hasta luego.